Bob Esponja tiene cosas que a primera vista parecerían no tener sentido. Pero como los conocedores del canal ya sabrán, si prestamos atención sabremos que muchas cosas sí que tienen sentido y que incluso nos cuentan historias de trasfondo bastante chingonas dentro de la misma serie. En anteriores videos les he hablado sobre chistes recurrentes que son más que solo bromas sin sentido. Y este es el tema de hoy. Así que les hablaré del misterio sobre qué o quién golpeó a Patricio en el capítulo donde van a la escupidera de Salty. Aunque un misterio más interesante es por qué alguien golpearía a Patricio de forma tan brutal. Bienvenidos al canal de Brillo G. Primero los pondré un poquito en contexto de lo que sucede en el episodio. El episodio se llama No se admiten pequeñines. Van a un club de hombres rudos llamado la escupidera de Salty. Pero para poder entrar deben probar qué tan rudos son. Sandy entra rápidamente, pero Bob Esponja no logra ingresar, terminando en la choza de los pequeñines, el cual es una heladería y en el cual encuentra a Patricio. En fin, crea un plan con Patricio en el cual Bob Esponja le dará una golpiza para impresionar al de la entrada principal y que así le deje pasar. Es aquí donde Bob y Patricio fingen una pelea que termina en una golpiza a Patricio. Sin embargo, en ningún momento vemos quién le golpea, por lo que esto ha sido una gran duda dentro de la serie. Y como mencioné, si hemos prestado atención a la serie, sabremos que es posible que sí haya seres invisibles vagando por ahí, tal y como una vez lo fueron Patricio y Bob Esponja, en el episodio llamado Bromistas Desnudos. Aquí ambos van a una tienda de artículos de broma y compran un aerosol invisible con el cual se vuelven invisibles, válgase la redundancia, y comienzan a asustar a todo fondo de bikini. Sabiendo que este aerosol es de libre venta en esta tienda de bromistas, no es muy loco pensar que quien en verdad golpeó a Patricio no fue más que algún personaje usando este mismo aerosol, el cual estaba cerca de la escupidera de Salty o era uno de los que frecuentan el lugar. Esto debido a que tuvo la fuerza como para golpear a Patricio y mandarlo a volar. Todo esto tomando en cuenta que Patricio es campeón en kickboxing. El que alguien fuerte hubiera usado el spray invisible y aprovechado la oportunidad para golpear a esta estrella podría resolver de forma bastante sencilla este misterio de Bob Esponja. Pero a mí me sigue dejando dudas, como por qué chingados Bob Esponja parecería no sorprenderse de esto. Lo que me lleva a pensar que Bob Esponja podía ver qué era lo que golpeaba a Patricio. Tomando esto en cuenta, se debería descartar el uso de un spray de invisibilidad, ya que ni el que cuida la entrada de la escupidera de Salty pudo ver lo que sucedió. Asimismo, como que cuando usaron el spray parecía que solamente quienes estaban usándolo podían verse entre sí, y aquí Bob Esponja no es invisible. O al menos parecería que Bob Esponja sí sabía lo que estaba golpeando a Patricio. Comenzaré por la respuesta más obvia, que podría ser que Bob sabía que Patricio se golpeaba a sí mismo, cosa que a primera instancia puede que no parezca una respuesta coherente, ya que más que fingir los golpes, Patricio quedó destrozado durante la contienda. Por lo que si pensamos que quien golpeó a Patricio fue él mismo, entonces ¿cómo es posible que pudiera levitar así como hacerse calzón chino solo? Comenzando por los primeros golpes, es posible que algunos sí fueran fingidos. Asimismo, por increíble que parezca, el hecho de que Patricio pueda flotar tiene cierto sentido, ya que como hemos visto en algunos episodios, Patricio tiene la capacidad de volar. Esto se mostró en Night Light, o Luz de Noche como se tradujo a los Méxicos, donde podemos ver que corre sobre un rayo de luz hacia el sol. También cuando Bob Esponja tiene sus pantalones que flotan, al final Patricio le pregunta si van volando a la tienda, y al final este sale volando solo. Conociendo esto, no es muy loco pensar que en el episodio de No se admiten pequeñines, Patricio hizo uso de esta habilidad para que pareciera que algo lo estaba golpeando. Esto contesta un par de incógnitas sobre este misterio, como qué levanta a Patricio, qué le dio vueltas y cómo es que salió disparado. También explicaría por qué Bob Esponja no se sorprendió. Esto sería debido a que Bob ya sabría de antemano que Patricio puede volar y flotar. Pero la habilidad de volar no nos explica cómo es posible que Patricio se hiciera calzón chino a sí mismo, por lo que considero esta información no concluyente como para resolver este misterio. Sin embargo, si tomamos en cuenta las habilidades de Patricio, además de poder volar, es posible que encontremos alguna que explique qué fue lo que le causó estos golpes y el calzón chino, lo que nos deja la posibilidad de que Patricio tenga telequinesis. Y fue eso lo que le golpeó en ese momento. Como sabemos, la imaginación de Bob Esponja y Patricio es algo bastante poderoso.
como lo vimos en el episodio de cuando se quedan en una caja jugando y Calamardo fuera de la caja comienza a escuchar todos los ruidos hiperrealistas que ellos dos hacen dentro de la caja. Aunque esto podría ser de igual forma algo no concluyente si pensamos que Calamardo se imaginaba también esos ruidos. Sin embargo, una posible prueba de que Patricio tenga telequinesis es en el episodio donde creen que robaron un globo, ya que es en este episodio que Patricio puede literalmente materializar el vacío, por así decirlo. Recordemos que cuando el globo se rompe, Patricio y Bob intentan reconstruirlo, siendo que Bob recoge todos los pedazos del globo mientras que Patricio sujeta el aire. Este chiste nos lleva a pensar que Patricio no estaba sujetando nada, principalmente porque están debajo del agua, así que no hay aire, y sumándole a que los pedazos normalmente tendrían que caer al suelo, ya que Patricio técnicamente no estaría sujetando nada. Sin embargo, Bob es capaz de poner los pedazos del globo sobre esa superficie invisible que está sujetando Patricio. Al final el globo se vuelve a romper, pero ya nos mostró lo suficiente como para esta teoría. Y es el hecho de que Patricio lograra sujetar literalmente la nada. Sería posible debido a que esta nada en verdad era la imaginación de Patricio. Pero si aún no estás convencido, la imaginación de Patricio vuelve a darnos muestra de su existencia en otro momento. Esto cuando están huyendo y en la noche descansan junto a una fogata. Patricio menciona las inconsistencias de tener fuego estando bajo el agua, momento en que la flama se apaga. Aunque parecería un chiste más. Si vieron mi video sobre Bob Esponja y cosas que parecerían no tener sentido, sabrán que el fuego bajo el agua es de hecho posible. Por lo que es posible que la imaginación de Patricio fuera lo que apagara esta flama, siendo que esta llamada telequinesis sería algo que Patricio aún no controla a momentos de este episodio, y la cual hace realidad sus pensamientos aunque este le perjudica al mismo. Una vez teniendo esto en cuenta, es posible que esta telequinesis de Patricio nos dé la respuesta a otros misterios dentro de la serie, tal y como lo son qué fue lo que le golpeó afuera de la escupidera de Salty, siendo la imaginación de Patricio la cual combatiría con él, ya que como hemos visto en múltiples ocasiones, Patricio tiene la fuerza como para levantar un ancla, por lo que es posible que esto sea lo que le golpeó. Pero si quieres otra explicación aún más loca, es posible que lo que golpeó a Patricio fuera el stand de Bob Esponja, lo que explicaría por qué no le pudimos ver, ya que solamente los portadores de stand son capaces de verlos. Esto es algo que muchos me dejaron en los comentarios, aunque si nos movemos por este camino, creo que el stand sería del propio Patricio, y también sería esta falsa llamada telequinesis. Otra teoría aún más loca, si es posible, es que la respuesta a este misterio estaría dentro de los multiversos de Bob Esponja, el cual abordaré mejor en otro video. Pero la respuesta resumida para uso de esta teoría loca y desde el punto de vista bastante conspiranoico es que, como sabemos, los espejos en el universo de Bob Esponja tienen algo especial, ya que los reflejos son capaces de interactuar con quien reflejan. Ahora, teniendo eso en mente, muchos ya sabrán de un reto viral que consistía en reproducir ese fragmento del episodio de Bob Esponja y comenzar a darle una golpiza a Patricio, tratando de que pareciera que lo hacemos nosotros. Si juntamos ambos universos, sería posible que esto fuera lo que golpeó a Patricio, haciendo una conexión entre el mundo real y animado dentro del universo de Bob Esponja, el cual podría ser real. Solo tendríamos que pensar que Parche es un humano que conoce y ha logrado interactuar con Bob, aunque no de manera directa. Asimismo, en el episodio donde salen de fondo de bikini, conoce a su actor de doblaje e incluso en episodios habla con el narrador francés. Por lo que esta teoría podría explicar la unión de estos universos por medio de los espejos, o mejor dicho, por medio de los cristales, tal y como lo es el cristal de la televisión. Aunque ya las televisiones no ocupan cristales, pero ustedes me entienden. Y hasta aquí el video. En realidad, la teoría original solamente iba a abordar el tema del spray invisible y de la telequinesis, pero muchos comentarios se me hicieron bastante divertidos y, como saben, me gusta el mame y las teorías locas. Así que espero que se hayan divertido tanto como yo al leer sus comentarios acerca de los stands. Si tienes alguna duda sobre el universo de Bob Esponja, déjamelo en los comentarios. Asimismo, te recomiendo pasarte a la lista de reproducción de misterios de Bob Esponja, donde abordo los temas de forma más seria y sin tantas chingaderas. No olvides darle a like, suscribirte y compartir con fanáticos de Bob Esponja en tus redes sociales. Compartir apoya mucho al canal a llegar a más gente. Y muchas gracias a quienes se unieron al canal, ya que son un gran apoyo para que siga trayéndoles contenido. Hasta un próximo video, Goldenes.